Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el Canal Capital, en la televisión pública de nuestra ciudad. Un saludo muy cordial, muy amable a toda nuestra audiencia aquí en la ciudad, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades del país y a todos aquellos que se conectan con este programa todos los días desde fuera de Colombia a través de las plataformas digitales de Canal Capital. Gracias por estar con nosotros. El POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, la hoja de ruta que define cuál va a ser el futuro de Bogotá, empezó a ser discutida en el Consejo de la Ciudad, en la Comisión del Plan. Se han presentado en las últimas horas dos ponencias favorables, dos ponencias que apoyan la iniciativa del alcalde Enrique Peñalosa y una ponencia en contra. Aquí en Canal Capital hemos decidido abrir un espacio para que las opiniones a favor y en contra del POT sean escuchadas y ustedes puedan tener elementos de juicio para saber qué va a pasar con el futuro de Bogotá en los próximos años. Invitamos hoy a los tres ponentes que han radicado las ponencias en el Consejo de Bogotá y nos acompañan esta noche el concejal Juan Felipe Grillo, la concejal Lucía Bastidas. Invitamos también al concejal Celio Nieves, quien no pudo asistir, pero en su reemplazo invitamos a un duro opositor a la administración para que exprese su punto de vista. Aquí en Canal Capital tocamos todos los temas y escuchamos todas las voces y está con nosotros el concejal Manuel Sarmiento, que forma parte del Polo Democrático, que es el mismo partido del concejal Celio Nieves. Un espacio dedicado a escuchar y a debatir sobre el POT, Plan de Ordenamiento Territorial. Saludo en primer lugar a la concejal Lucía Bastidas. Concejal Bastidas, gracias por estar esta noche con nosotros. Muy buenas noches, un gusto saludar a los amigos de Canal Capital y con los contertulios estamos listos para hablar del Plan de Ordenamiento Territorial. Ponencia positiva. El concejal Juan Felipe Grillo de Cambio Radical, concejal de la ciudad, ponencia positiva también, concejal Felipe Grillo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Yesid, un saludo especial a Lucía, a Manuel, a todos los televidentes, un placer estar con ustedes para compartir nuestras visiones sobre el Plan de Ordenamiento Territorial. Y en representación de la ponencia negativa, un duro opositor de la administración, el concejal Manuel Sarmiento del Polo Democrático. Concejal Manuel Sarmiento, un gusto tenerlo esta noche aquí con nosotros. Yesid, buenas noches, muchas gracias por su invitación, al concejal Juan Felipe Grillo y a la concejal Lucía Bastidas también mis saludos y un saludo muy especial a todos los televidentes que sintonizan este programa. Bueno, el POT es un tema a veces muy técnico, muy difícil de digerir, muy difícil de entender, pero yo quisiera que arrancáramos este debate con usted, concejal Manuel Sarmiento. Cuéntele usted a la audiencia por qué el Polo Democrático, por qué ustedes se oponen a esta visión de ciudad que establece el Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Cuáles son sus argumentos en términos generales? Bueno, en términos generales hemos planteado que este proyecto representa un daño irreparable para la ciudad. Yo estoy diciendo que es de las peores peñalosadas, casi que el mismo nivel de la política de que Transmilenio hace lo mismo que un metro. Y solamente enumero varias cosas. Lo primero es que los argumentos creo que están muy bien sustentados y pongo como ejemplo un ejercicio que hizo la maestría de urbanismo de la Universidad Nacional. Ese ejercicio que hizo y analizó bien el POT y sacó unas conclusiones que son muy graves, pero la principal conclusión es que más que un POT, este documento es un instrumento para el manejo de negocios inmobiliarios y que tiene una búsqueda obsesiva por buscar nuevos terrenos para la construcción. ¿Cómo lo hace? Con cifras poblacionales infladas para inflar las necesidades de vivienda y justificar las urbanizaciones en, por ejemplo, zonas o áreas que hoy son de protección por su importancia ambiental e importancia agrícola. Se van a urbanizar alrededor de 5.400 hectáreas que hoy son de protección. En materia de renovación urbana, o sea, de destrucción, demolición de la ciudad, son alrededor de 9.000 hectáreas las que se proyectan en el POT para hacer en renovación urbana, afectando barrios tradicionales de la localidad de Teusaquillo, de la localidad de Barrios Unidos, y eso también implica una expulsión de las personas porque no hay garantías de permanencia. No se garantiza el acceso a la vivienda social, todo eso queda en manos del sector privado. Parte de la tesis de que Transmilenio hace lo mismo que un metro y seguir llenando la ciudad de troncales de Transmilenio, no tiene una buena política de desarrollo económica, desprecia por completo la industria manufacturera, que es el principal eje de motor de crecimiento económico, establece cambios en las reglas del uso dotacional de los equipamientos como universidades, abriendo la puerta para la construcción y amenazando terrenos como los de la Universidad Nacional, afecta a barrios patrimoniales porque permite redensificación en barrios patrimoniales y trata la estructura ecológica principal como si fueran parques de diversiones, como lo que está haciendo en el Juan Amarillo, en el humedal Juan Amarillo, el alcalde Enrique Peñalosa, llenándolo de cemento. Por todas estas razones estoy de acuerdo con ese estudio de la Universidad Nacional y por eso decimos no al POT de Peñalosa. Bueno, concejal Lucía Bastidas, su punto de vista. Bueno, primero, el Plan de Ordenamiento Territorial es necesario jurídica y legalmente hacer una revisión, que es lo que estamos haciendo. Esto no es un nuevo POT, es una revisión general
al Plan de Ordenamiento Territorial que está vigente, que es el condensado del 2004, que fue lo que trabajó Antanas Mocos y el alcalde Lucho Garzón. En el 2011, la administración de Samuel Moreno hace una propuesta de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, que no tuvo concertación con la CAR, que no tuvo concertación con la Secretaría de Ambiente, pero tenían unos estudios. Con estos estudios, el gobierno de Gustavo Petro, basado en las cifras del DANE del 2005, con las proyecciones del censo del 2005, decide hacer una modificación especial. Por eso se habla del MEPOT. Y con base en eso, teniendo en cuenta los estudios que había hecho Samuel, que no lo pudo presentar por no tener concertación ambiental, empieza a trabajar el MEPOT y lo que vemos es en este nuevo revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial que presenta el alcalde Enrique Peñalosa, después de haber surtido todos los procesos, todas las fases de concertación con la CAR, con la concertación con la Secretaría de Ambiente, se presenta y creo que es un tema pedagógico en este revisión general del POT. Se tuvieron en cuenta todas las determinantes ambientales, todos los estudios, todo el acumulado que se viene presentando desde el 2000, que presentó el primer POT que tuvo la ciudad, que presentó el alcalde Enrique Peñalosa en su momento, y se desarrolla, porque hay que hacerlo. Uno, como decía al principio, hay que revisarlo legalmente. Segundo, porque la población cambió. Han hablado que se están tomando cifras que no son legales, que están infladas. No, hay 3 escenarios en la propuesta. Nosotros en nuestra ponencia nos basamos en el estudio más bajo, las cifras preliminares que da el DANE, que es sobre la base de 7.200.000, que contradictoriamente son las mismas cifras que presentaba el MEPOT de Petro, que fue anulado por el Consejo de Estado por no cumplir con los procesos en la legalidad. El tema ambiental, que se ha dicho tanta mentira aquí, se tienen en cuenta todas las determinantes ambientales. ¿Y qué son las determinantes ambientales? Lo que concertó el gobierno distrital con la Corporación Autónoma Regional, que duró ya unos meses, y con la Secretaría de Ambiente, donde se respetan las leyes nacionales, las leyes departamentales y las leyes distritales en torno a la protección de la estructura ecológica principal. Lo que pasa es que unirla con el espacio público, es decir, vamos a respetar, por ejemplo, el río y todas las jurisprudencias que hay alrededor del río del Consejo de Estado, todos los fallos, y también de los cerros orientales, teniendo en cuenta que ahora ha cambiado la situación misma del río Bogotá, porque no es el mismo del 2000, cuando no se habían hecho las construcciones, cuando no se habían hecho los jarillones, cuando no se había invertido en la recuperación del río. No debemos seguir con un río a espaldas de los ciudadanos, que fue como se desarrolló todo ese tema ilegal alrededor del río, sino un río de cara a la ciudad, y se preserva tanto los fallos del río como los fallos del tema de los cerros. Y para que veo que me están haciendo señal de acabar, no se afecta para nada la reserva Van der Hamen, como han querido decir. Es mentira y nos faltan varios puntos por ir resolviendo. Bueno, pero en términos generales, esa es su mirada de por qué usted apoya este POT. Gonzalo Juan Felipe Grillo, usted también dio ponencia positiva. En términos generales, ¿por qué está de acuerdo con la iniciativa de la administración? Bueno, nosotros rendimos ponencia positiva con modificaciones. Creemos que es necesaria la discusión y la revisión de este plan de ordenamiento territorial. La ciudad ha cambiado tanto sus dinámicas sociales como urbanísticas, y es el momento de replantear esas dinámicas y plasmarlas dentro de este documento. Nosotros consideramos que los nodos urbanos que se están creando en este nuevo POT son supremamente valiosos para la proyección de ciudad a 20 o 30 años. Esa ciudad donde las distancias entre nuestros hogares y los lugares de trabajo, donde tenemos acceso a distintos tipos de servicios públicos que mejoran de manera notoria las condiciones del medio ambiente, sin lugar a dudas son puntos a favor de este plan de ordenamiento territorial. Sin embargo, hemos hecho énfasis en distintas instancias de la importancia de preservar y conservar las zonas residenciales que no están contempladas en este plan de ordenamiento territorial. Si bien las dinámicas urbanas a nivel mundial tienen una tendencia hacia los usos mixtos, no podemos permitir que estas zonas residenciales con un arraigo, con una tradición, donde se puede llegar a ver afectado el patrimonio de decenas de familias bogotanas por redensificación o por la posible ejecución de proyectos de establecimiento de comercios de alto impacto, vean afectadas esas dinámicas pacíficas y familiares. De ahí la importancia de incluir en este POT el blindaje y la protección a estas zonas residenciales
para que sigamos protegiendo este patrimonio de la ciudad. Bueno, concejal Manuel Sarmiento, usted en su intervención general habló, para empezar a organizar la discusión tema por tema, sobre el tema de urbanizar. Habló usted de negocios inmobiliarios, sí. Habló usted de cifras infladas de población, algo en lo que difiere con la concejal Lucía Bastías. Empecemos por el tema de vivienda. Este POT reconoce que Bogotá es una ciudad cuya población va a aumentar. Sí. Es una ciudad que necesita tener más vivienda, suplir un déficit de vivienda. Hoy estamos viendo cómo, concejal Manuel Sarmiento, la sabana de Bogotá se ha venido depredando, han venido haciendo toda clase de construcciones, no hay transporte público. En este tema de la vivienda, ¿cuáles son las advertencias o las observaciones que ustedes realizan? Bueno, el tema, digamos, de promover, de que es un documento que le interesa más promover negocios inmobiliarios, no solo es una frase mía, sino también de este análisis que hizo la Maestría de Urbanismo de la Universidad Nacional. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué las cifras poblacionales están infladas de acuerdo con distintos expertos? De acuerdo con las cifras presentadas por la Secretaría de Planeación, ellos calculan que entre 2018 y 2031 Bogotá va a tener alrededor de 1 millón de habitantes adicionales a los que tiene hoy, 1 millón de habitantes adicionales. Eso implicaría que entre el año 2018 y el año 2031 la tasa de crecimiento poblacional va a ser del 1.05%. Miren eso, los dos ponentes es importante que se refieran a esto. Si ellos proyectan que la tasa de crecimiento poblacional va a ser un poquito superior al 1%, la tasa de crecimiento entre el 2005 y el 2018 fue el 0.45%. Y todo está demostrando que con los años viene disminuyendo la tasa de crecimiento poblacional. No se explica cómo entre el año 2005 y 2018 la tasa de crecimiento fue el 0.45% y ahora va a subir al 1%, porque las características demográficas de la ciudad señalan que vamos a seguir creciendo, pero no al mismo ritmo que crecíamos antes. Pero además les planteo esto. Ellos están inflando el saldo migratorio para poder justificar estas cifras. Lo explico rápidamente. El saldo migratorio es la diferencia entre las personas que llegan a vivir a Bogotá y las que salen. Están planteando que desde el año 2019 ese saldo migratorio va a ser positivo en alrededor de 61.000 personas, 61.000 personas más las que entran que las que salen. Y el año pasado, de acuerdo con el censo, el saldo migratorio fue negativo, salieron de la ciudad, esa diferencia fue alrededor de 65.000 personas, más que salieron que las que entraron. ¿Cómo me explican que de un año para otro se revierta esta tendencia? Es decir, ¿usted considera que Bogotá no necesita tantas viviendas? No, calculan en el POT, o las proyecciones que se van a necesitar 816.000 viviendas, es decir, pero de acuerdo con estudios como los que ha hecho la Sociedad de Mejoras y Ornato, nada tiene que ver con la oposición, esa organización, solo se necesitarían alrededor de 250.000 viviendas. Si no se necesitan tantas viviendas, no hay que urbanizar zonas o áreas que son de protección. Y ojo, ¿cómo me explican que inflen así el saldo migratorio? Si el año pasado fue negativo, o sea, salieron más personas de las que entraron, ¿cómo así que de un momento para otro se revierte la tendencia y ya va a ser positivo? Más gente la que ingresa que la que sale. Eso es bien grave. Concejal Lucía Bastías, ¿usted está de acuerdo con esto que dice el concejal Sarmiento? Reiteramos que las cifras que está planteando son las cifras oficiales preliminares del censo que hizo recientemente el gobierno nacional. Con base en el escenario más bajo es que se está haciendo la proyección de las 816.000 viviendas que necesita Bogotá, de interés social, de interés prioritario y para la clase media. La ciudad ha cambiado. Ya la conformación de hogares no es de 5 o 7 personas, sino 2.8. Y necesitan incluso viviendas unipersonales. Ya han visto ustedes aquí con ese MEPOT que se autorizaron unas licencias donde están vendiendo apartamentos de 26 y 28 metros porque son unipersonales. Lo que se está diciendo, uno, las cifras son legales, pero además coinciden, y lo decía anteriormente, las mismas cifras de proyección del censo del 2005 que había planteado el MEPOT. Entonces, esa es una discusión. Necesitamos aquí mirar que la ciudad cambió. Y la ciudad sí cambió, claro. Yo he tenido reuniones con los amigos de La Esmeralda, yo he tenido reuniones con los amigos de Modelia, con los amigos de Entre Parques, con los amigos de Iberia, de Colina Campestre. Y hay unos que quieren que haya redensificación en sus barrios, hay otros que no quieren. Pero eso es parte de la dinámica de la ciudad. Aquí a nadie van a expropiar. Aquí necesitamos generar suelo, como lo venían planteando los diferentes revisiones del POD y el MEPOD, que se cayó por ilegal anteriormente. Entonces lo que decimos es, sí están las cifras oficiales y son legales, no están infladas porque, repito, que coinciden con las cifras de proyección del 2005. Y digamos que en este censo las cifras preliminares no aumentaran nada, el escenario es el mismo, 816.000 viviendas. Digamos que no llegara un migrante más a Bogotá, que es imposible con el caos que tenemos al lado de Venezuela. Aquí, y lo que ha pasado,
La migración hay que verla en positivo también. Lo que ha pasado en otros países es, necesitamos esa fuerza venezolana también aquí, cotizando en la salud, cotizando en pensiones, teniendo posibilidad de acceso a vivienda, teniendo empleo, y eso es lo que necesitamos. Los barrios residenciales los vamos a proteger. Yo en mi ponencia tengo una nueva categoría que es R1A para proteger a esos barrios residenciales y delimitar muy bien qué significa uso mixto del suelo. Que es uso mixto del suelo es como estamos en los barrios normalmente, donde hay una cafetería, donde hay una panadería, y que hace que caminemos. Si tenemos esos primeros pisos activos, nos va a ayudar absolutamente a todos. Bueno, concejal Juan Felipe Grillo, sobre este tema de la vivienda, ¿cuál es su observación? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Está de acuerdo con las cifras que proyecta la administración? ¿Está de acuerdo con el número de viviendas que se planean construir? Sin lugar a dudas hay una tendencia actual a nivel regional de migrar a las ciudades periféricas, de las ciudades capitales, por costo de vida, por acceso a empleabilidad, por calidad del aire y por distancias cortas. Ese es un fenómeno que no solo se ha generado en Colombia, sino también en otros países de la región, que debemos tener en cuenta a la hora de entrar a la discusión y la votación de este proyecto. De ahí la importancia de revisar esas cifras. Claramente la Secretaría de Planeación debe ser muy expedita, porque este fenómeno hay que tenerlo en cuenta, y de esta manera ver cuánto y cómo se debe desarrollar esos proyectos de vivienda a largo plazo. Pero lo que no se puede desconocer es que las realidades urbanas de la ciudad han cambiado de manera notoria, que hay una ciudad real que merece toda la atención en materia de infraestructura vial, en materia de servicios públicos, en materia de blindaje a barrios residenciales, pero que a futuro sí necesitamos encontrar unos escenarios, estos nodos, como Lagos de Torca, como Ciudad Tunjuelo, como Ciudad Río, que son unos nodos que van a lograr ese escenario de densificación y de distancias cortas entre acceso a servicios y nuestros lugares de trabajo, que permitirá mejorar las condiciones de vida, demorarnos menos en los trayectos en automóvil o en servicio público, y repensar nuestra ciudad y hacerlo de manera ordenada, porque lamentablemente se entiende como renovación urbana un proceso ordenado. Eso es absolutamente falso. Bogotá todos los días tiene renovación urbana. Lo que pasa es que no se hace de manera ordenada, y el propósito de estos nodos es que a mediano plazo Bogotá cuente con unos escenarios idóneos en materia urbana para mejorar las condiciones de vida. Revisar cifras, revisar fenómenos de migración y de éxodo por parte de los ciudadanos por calidad de vida, sí, pero no podemos negarnos a brindar la oportunidad a las futuras generaciones de encontrar unos escenarios idóneos para poder vivir y para poder acceder a su trabajo en distancias cortas. ¿Algún comentario adicional sobre ese tema de vivienda antes de pasar al siguiente? Concejal Sarmiento, concejal Lucía Bastidas. Sí, señor. Concejal Grillo hay que revisar esas cifras, pero él ya presentó una ponencia positiva, o sea, habría que revisarlas antes de la ponencia positiva, porque eso es lo más importante del plan de ordenamiento territorial. Entonces les doy otra cifra para que me expliquen ustedes, que ya presentaron ponencia positiva, cómo van a cumplir esto. Para construir 816.000 viviendas en 12 años, que es la vigencia de ese POT, la producción anual de vivienda en promedio en estos 12 años debería ser de 68.000 viviendas, una simple división. Sin embargo, entre el 2005 y el año 2018, la producción anual de vivienda en Bogotá fue apenas de 35.000 viviendas, o sea, eso, de 38.000 viviendas. Eso implica que la producción anual de vivienda bajo este POT, para cumplir con esa meta, tendría que aumentar un 76%. ¿Cómo va a ser el sector de la construcción para aumentar esa capacidad en esas proporciones? Y no es el problema de qué cifra parten, Lucía, es el problema de la proyección. ¿Cómo así? Reitero, que de un año para otro la tendencia del saldo migratorio va a cambiar. Eso no es posible, eso no es creíble. Pero explíquenme también, si todos aceptamos, incluso Planeación dice que el ritmo de crecimiento de la población estos próximos años va a ser menor que lo que teníamos antes, ¿cómo es que la tasa de crecimiento poblacional aumenta en estos próximos años a lo que venía sucediendo en los últimos 12 años? Eso es una incoherencia grandísima, y eso se tiene que definir antes de discutir esto, porque si no se justifican proyectos absolutamente inaceptables, inconvenientes para la ciudad, como urbanizar 5.000 hectáreas de suelos de protección. Eso técnicamente, ojo, se llama volteo de tierras, porque van a urbanizar suelos sin ninguna justificación, suelos de protección ambiental y suelos agrícolas de altísimas calidades. Concejal Lucía Bastidas. Reiterar, que las cifras que planteó el DANE, que es quien oficialmente debe entregar las cifras, que está sobre el preliminar, que es posible que aumente, como siempre aumentan después de los preliminares,
y digamos que están basados en el preliminar, no hay ningún inconveniente. Segundo, no olvidemos, bogotanos que nos están viendo, que la ciudad por falta de suelo, por falta de gestión de suelos, los arrojó a los municipios de Cundinamarca, Sopó, La Calera, Chía, Cajicá, Cota, Tabio, Tenjo, donde había vivienda de interés social y donde la gente se iba porque fuera más barato. Eso hace que gastemos más tiempo en transporte, de que desmejoremos la calidad de vida, y un objetivo del POT es mejorar la calidad de vida de los bogotanos. Esa huella urbana que tenemos en Cundinamarca, ¿por qué? Porque aquí nos estaba generando suelo para construir vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario y vivienda para la clase media. Entonces yo creo que es importante. El sector inmobiliario le fue bien, y Manuel lo sabe porque su papá es socio de RB Inmobiliaria, que en la entrevista que dio el doctor Parra, si no estoy mal, en el periódico Portafolio, decía que habían crecido un 13%. Los temas inmobiliarios, no es malo que haya negocios en esta ciudad, porque a todos le queremos poner como un manto de duda. El POT anterior se ejecutó en un 34% y proyectaba temas estratégicos para la ciudad. Seguimos basados en las mismas revisiones de POT que hicieron desde el gobierno de Lucho, desde el gobierno de Samuel, desde el gobierno de Petro, porque la ciudad finalmente ha cambiado. Todos quisiéramos barrios exclusivamente residenciales, todos queríamos la casa en la que nos criamos, pero la realidad de la ciudad es otra y ha ido cambiando. Hay un tema, por ejemplo, y tiene que ver con Modelia, que hubo tanta discusión. Bares en Modelia, ilegalmente, que se fueron creando durante 15 años, donde no hizo nadie, y ahora se delimitaba el polígono para decir aquí hay bares, los residentes se molestaron, él lo deja en la ponencia, yo lo quito, es un tema de discusión para la ciudad, vamos a hablar de ese tema de Modelia. Veamos que finalmente ha cambiado. Entonces aquí esto es poco a poco, aquí sí se necesita suelo, aquí hay alguna gente que dice, sí se ponen de acuerdo, ¿cómo es posible que por los carriles donde va a pasar el transporte masivo nosotros no podamos liberar alturas? Claro que es posible, porque de eso se trata, el que tengamos una ciudad compacta, densa y cercana, que es lo que busca mejorar la calidad de vida de los bogotanos, no que yo trabaje en el centro y viva en Cajicá. Sobre ese tema de la vivienda, su última intervención, Gonzalo Grillo, para tocar otro gran tema que trae el POT. Mire, es decir, la invitación es a la oposición que dentro de la discusión del debate, si considera que las cifras no concuerdan, bienvenida a la discusión, y como presidente de la comisión daré todas las garantías para que ellos expongan su posición, pero lo que no podemos hacer es truncarle la posibilidad a las futuras generaciones de vivir en sectores ordenados donde el desarrollo sostenible existe. Es que no significa que por desarrollar de manera urbana un sector, de alguna otra forma se afecte directamente el medio ambiente. Tenemos que ver de qué forma logramos que las futuras generaciones tengan la posibilidad de tener vivienda digna, calidad de vida y adicionalmente espacio público para poder disfrutarlo. Pero no podemos truncar la posibilidad de estas futuras generaciones de seguir viviendo en unas zonas que lamentablemente hoy en día no son organizadas, en zonas donde lamentablemente las distancias para poder llegar a sus lugares de trabajo son de horas y horas diariamente, y lo que se busca en este plan de ordenamiento territorial es en encontrar unos espacios idóneos, unos espacios que permitan ese desarrollo para que pueda coexistir tanto el desarrollo urbano con el desarrollo en materia de espacio público y en materia ambiental. Bueno, vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con los cerros orientales de la ciudad. Uno viene escuchando, concejales, que este POT permite supuestamente urbanizar los cerros orientales y la franja de adecuación, algo que está completamente prohibido. En medio de lo que usted dice, concejal Manuel Sarmiento, de intereses supuestamente inmobiliarios, ¿usted considera que este POT va a terminar urbanizando los cerros orientales de la ciudad? ¿Qué opina usted sobre el tema del POT y los cerros orientales? Sí, primero dejar constancia que ni el concejal Grillo ni la concejal Lucía Bastías refutaron las cifras que aquí señalé y no explicaron cómo va a crecer más a un mayor ritmo la población que lo que venía antes, pero bueno, eso debería resolverse en este momento. Frente a los cerros orientales tiene dos afectaciones. Uno, porque la estructura ecológica principal pasa de ser una estructura independiente, estructuradora del ordenamiento territorial, a una estructura incluida dentro de la estructura del espacio público. Esa es la visión absurda de Peñalosa, que los ecosistemas tienen que ser como una especie de parque de diversiones, como lo que está haciendo en el Juan Amarillo, lo que quería hacer en el San Rafael o lo que quiere hacer en el embalse de Tominé. Eso le genera una grave afectación. Pero además establece que la zona de ocupación pública prioritaria, que fue una orden del fallo del Consejo de Estado, es una franja sobre los cerros orientales en donde se deben hacer una serie de intervenciones para permitir la intervención con la naturaleza de las personas. Eso hoy es una franja, toda esa es de
suelo rural y pasa a un suelo urbano. Entonces dice el secretario de Planeación, no importa porque íbamos a poder hacer parques, porque los parques también se pueden hacer en el suelo urbano, no solamente en el suelo rural, pero ojo, en el cabildo del POT él reconoció que además necesitaban hacer eso para establecer una norma urbanística en las áreas que colindan con esa zona de espacio público prioritario y esa franja de adecuación. Eso ya está abriendo la puerta, es una forma de una confesión por parte del secretario de Planeación que quieren abrir la puerta para permitir ciertas urbanizaciones en esas zonas. Esa es otra forma también de volteo de tierras. Dos afectaciones por esas vías. José Luis García, su respuesta ante esto. Eso no tiene discusión, uno, porque se están respetando todos los fallos que hay respecto del Consejo de Estado, las sentencias que viene trabajando las entidades del orden regional y del orden distrital en las diferentes comités que hay de seguimiento al fallo de los cerros. Ahí hay unos derechos adquiridos que no son de ahora, son de hace más de 15 años y que hay que respetarlos y que el fallo lo dice. Aquí podemos discutir lo que queramos, hacer las modificaciones que queramos en el Consejo de Bogotá. Es ilegal porque ya hubo una concertación con la Corporación Autónoma Regional y con la Secretaría de Ambiente. Y por encima de cualquier consideración, encima de cualquier argumento, están los fallos que este plan de ordenamiento territorial está respetando para proteger los cerros. Que se quiera hacer un camino cortafuegos, eso es para que no nos pase lo que pasó a principio de este gobierno, que no había como por estas oladas de calor que había y que hay como en un día como hoy que estuvimos esta mañana, para que cuando tengamos esos incendios tengamos cómo reaccionar. Eso existe en diferentes partes del mundo. Aquí nadie va a acabar con los cerros orientales. Yo me pregunto, ¿dónde estaban los ambientalistas en el gobierno anterior cuando construyeron esas mega mansiones de 20.000 y 30.000 millones de pesos en los cerros orientales de estrato alto y nadie vio, ni que pasaron un bulto de cemento? La casita de muñecas es como el apartamento de 80 metros cuadrados. Así eran, y estas megaconstrucciones no hubo ambientalistas, no hubo quien dijera nada, no hubo absolutamente sino silencio cómplice frente a esas actuaciones que sí van en contravía de la protección de los cerros orientales. Una de esas casas, concejal Lucía Bastidas, ya la empezaron a demoler. Demolieron una, pero, sí. pero concejal Juan Felipe Grillo, para la memoria. Sí. Concejal Juan Felipe Grillo, su punto de vista sobre los cerros orientales y el Poto. Mire, Yacid, los cerros orientales son áreas de protección ambiental y nosotros dentro de la ponencia fuimos absolutamente enfáticos en que no se pueden urbanizar. Inclusive consideramos que hacer cualquier tipo de intervención, bien sea para, en teoría, el uso y disfrute de la gente, puede ser contraproducente a mediano y largo plazo. Para nadie es un secreto que estamos atravesando por una problemática medioambiental de fondo. Este año tuvimos 2 pico y placas medioambientales precisamente relacionados por la emisión de gases contaminantes que diariamente se emiten en Bogotá para poder mitigar de alguna otra forma esta problemática, y creemos que se deben blindar de manera contundente los cerros, porque nosotros podemos ser muy artistas o la administración detrás de los escritorios puede hacer unos trazados bastante interesantes y valiosos que en otras partes de la región, inclusive a nivel mundial, funcionen. Pero es que aquí tenemos un problema de fondo por la falta de herramientas, por la falta de instrumentos que tienen las oficinas de planeación, las oficinas de obras públicas de las alcaldías locales, que de alguna otra manera son las encargadas de hacer este tipo de seguimiento y ensayamientos a obras ilegales, tanto en los sectores como reservas ambientales en el caso de los cerros, como en sectores residenciales. Entonces, este proyecto también debe estar encaminado a fortalecer las zonas medioambientales y adicionalmente hacerle un llamado a la institucionalidad para fortalecer estas oficinas a propósito de procedimientos de vigilancia y control. Bueno, ¿alguna sobre este tema? De nuevo, frente a mis planteamientos, ni la concejal Lucía Bastián ni el concejal Juan Felipe Grillo salen a defender por qué sí se debe modificar el suelo de rural urbano de una parte de los cerros orientales y qué justifica, como lo dijo el secretario de Planeación en el Cabildo, que se establezca una norma urbanística especial. Eso es grave. Pero además, insisto, la estructura ecológica principal incluye los cerros orientales como parque de diversiones. Es el sendero, más que un sendero cortafuegos, perdón, yo los he dejado hablar. Yo los he dejado hablar. Más que un sendero cortafuegos, es un proyecto turístico. Y miren el reciente hecho que se presentó, que es muy grave. Ya están solicitando la licencia ambiental ante la ANLA. La ANLA le dice a la Secretaría de Ambiente: oiga, usted le falta una serie de estudios, como el estudio de capacidad de carga de ese sendero. ¿Cuántas personas pueden andar diariamente por ese sendero? Y
y le dice, haga bien los estudios. Después, en ese taller que hicieron, Duque y Peñalosa se reúnen, Duque le dice a la ANLA, oiga, rapidito, tiene que mover eso adelante. Y después sale la ANLA diciendo, no, ya eso no es un requerimiento, solamente le sugiero que si usted lo considera necesario, lo haga, que es esa irresponsabilidad. No lo obliga a hacer un estudio de carga, de capacidad de carga de ese sendero. Eso es un absurdo y pone en peligro, amenaza la Reserva Forestal de los Cerros Orientales. Ojalá frente a estas cosas en concreto se pronunciaran los dos ponentes del proyecto. Bueno, aquí los tiene, concejal Manuel Sarmiento. Escuchémosle el pronunciamiento en vivo y en directo. A ver, concejal Lucía Bastías. Manuel se va a frustrar porque él quiere que le responda lo que él quiere que le responda y totalmente pensamos distinto. Primero, el que se incluya el espacio público dentro de la estructura ecológica principal ya se había discutido en varias revisiones del Plan de Ordenamiento Territorial y eso está claro. El que tengamos a los habitantes vinculados, no podemos seguir de espaldas al río, de espaldas a los cerros, sino que también podamos hacer un uso real de esta estructura ecológica principal, claro, sin afectarla. Claro que el espacio público, cuando crearon el Central Park en Nueva York, los ambientalistas radicales decían que allá no se podía entrar, que eso era simplemente para contemplación, y miren hoy lo que es el Central Park. Nosotros no podemos aprovechar el río Bogotá, nosotros no podemos aprovechar los cerros orientales. Eso no implica ni encementarlos ni urbanizarlos. El sendero Cortafuegos se necesita y no es un parque recreativo estilo Miami, Orlando ni nada, sino son temas ambientales donde los ciudadanos también pueden disfrutarlos. Y aquí tenemos el ejemplo del río en Medellín, tenemos el ejemplo de Montería, tenemos el ejemplo en Cali, y se puede trabajar armónicamente los temas ambientales con el disfrute responsable de los ciudadanos. No podemos seguir desconfiando de que los bogotanos no podemos aprovechar y respetar y trabajar alrededor de los temas ambientales de la ciudad. Para cerrar este capítulo y pasar a otro, concejal Juan Felipe Grillo. Yo considero que la acupuntura urbana se puede implementar en un plan de ordenamiento territorial, no por el hecho de ser una zona verde significa que no se puede implementar proyectos de desarrollo urbano, pero los cerros hoy como áreas de protección ambiental no permite por ningún motivo que deban ser intervenidos en materia urbana. Además, es importante señalar, Yesid, que en las faldas de estos cerros hay fuentes hídricas que se podrían llegar a ver afectadas y se podrían llegar a ver contaminadas en caso tal de hacer una intervención urbana, y en eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos ahora con un tema que tiene que ver con la cotidianidad de las personas. En muchos barrios de Bogotá, ustedes concejales han escuchado este problema de bares en zonas residenciales, problemas de ruido, problemas de inseguridad, bares ilegales porque no deberían estar ahí, y uno escucha un mito sobre este POT, y es que dice que este POT va a incentivar los bares y el consumo de licor en toda la ciudad, incluidas las zonas residenciales. ¿Un mito o una mentira? Una mentira, según la concejal Lucía Bastías. Arranquemos nuevamente esta ronda hablando de bares y zonas residenciales. Bueno, concejal Manuel frente a los Sarmiento. barrios residenciales, dos amenazas que plantea este POT. Uno, el tema de renovación urbana, ya algo se habló sobre esto, solamente quiero dejar este argumento, Yesid, y ojalá los ponentes lo revisaran. El POT plantea 9.000 hectáreas de renovación urbana, eso implica casi que reconstruir una tercera parte de la ciudad, pero al mismo tiempo los DTS, los documentos de soportes del POT, reconocen que solamente ejecutarían 2.500 hectáreas. ¿Por qué plantean 9.000 si solamente van a ser 2.500? O sea que le van a dejar a los constructores la decisión de cuáles son las áreas más rentables para hacer renovación, y eso debería definirlo el Estado. Y la otra afectación, la otra amenaza para los barrios residenciales es las normas de uso del suelo, que son bien confusas. Este POT particularmente es bien confuso, bien complejo, pero hay ejemplos que demuestran con toda claridad que se van a legalizar una serie de polígonos de alto impacto que hoy son ilegales y que han venido afectando esas zonas residenciales, como el de galerías, por ejemplo. El de las galerías de manera irregular se legalizó ya un polígono hace unos años, pero se ha venido ampliando. Yo participé con la comunidad en una acción popular que demandamos ese uso ilegal del suelo, la ganamos, y ahora van a ampliar ese polígono de alto impacto en galerías. Y está el caso de Modelia. En Modelia, que también se establecían las distintas versiones una legalización de ese polígono que hoy es ilegal. Aquí hay unas ponencias que dicen que ya lo sacaron, pero como viene en el POT, por lo menos con lo radicó la administración, viene, pues vamos a ver qué pasa en el debate, pero sigue siendo una amenaza en la
medida en que es una Porque propuesta, es que, Gonzalo, pero se mantiene ese uno ve polígono. hoy Modelia y galerías llena de bares. Sí, pero entonces eso se ha hecho con la alcahuetería de distintas autoridades distritales, particularmente autoridades locales, desde hace muchos años. ¿Cuántos años? La gente ha luchado, repito, ganamos esa acción popular en galerías, y ahora lo que van a hacer es, no, legalicemos todo eso tirándose a este barrio. Pero además ¿Qué habría de que eso, hacer Lucía, entonces? Sacar a esos bares de ahí. y hay una alternativa, por ejemplo, Modelia, la comunidad de Modelia, y Lucía seguramente lo sabe porque se reunió con ellos, están planteando aquí en esta área, que es más o menos cercana, no muy cercana a Modelia, se podría hacer esa zona de usos de alto impacto. Pero además, excluyendo así en Modelia ese polígono, concejal Lucía Bastías, se permite igual en los corredores o en esos barrios como colindan con corredores viales, se va a permitir densificación, también actividades multiusos, y eso termina también afectando esos barrios residenciales sin justificación, repito. No. Los barrios residenciales y la rumba, concejal Lucía Bastías. Primero, la rumba existe, también generan empleo, también generan ingresos, versus respeto a los barrios residenciales. Esa fue una discusión que dimos con nuestro equipo, que estuvimos haciendo con las comunidades de Modelia, por ejemplo. ¿Qué ha pasado en Modelia? Hace 15 años que empezaron a hacer un barcito, 2 barcitos, y se fue creando muchos bares porque la administración no hizo cumplir la ley, es decir, son ilegales, pero existen, también tienen unos derechos adquiridos, también están trabajando alrededor de la generación de ingresos. Y yo le decía a los residentes, aquí ¿cuál es la solución? ¿Que quitemos el polígono? Yo lo quité en la ponencia, producto de las reuniones que tuve con los amigos de Modelia, que muchos eran candidatos, aquí el doctor Manuel Sarmiento del Polo Democrático, y que está ya uno trabajando muy duro en esa localidad. Entonces le digo... Y lo ha hecho muy bien. Y le digo es, claro, muy bien pero lo que digo es, no, es que los defendemos. Juan Felipe los defiende, todos pero los Juan partidos... Felipe se sacó el polígono. Pero, a ver, no me saboteen entre los dos la presentación. El tema de Modelia existe. Yo quito el polígono dentro de la ponencia de Modelia. Los residentes, entonces dicen, bien, pero que hagan un restaurante. Tienen zonas, de acuerdo al plan de ordenamiento territorial, a esta revisión, donde se podrían trasladar y podríamos hacer esos sectores de rumba, que creo que es importante. Pero aquí no podemos generar tampoco, desde las ponencias de la discusión del plan de ordenamiento territorial en el Consejo de Bogotá, guerra entre residentes y los representantes de los bares o quienes están trabajando en los bares. Aquí le hemos dicho al secretario de Gobierno, se tiene que sentarse y hablar con ellos y llegar a unos acuerdos, porque deben trabajar en el tema de mitigación de ruido, el tema de la movilidad, el tema de quitarlos. Si sale el polígono, ¿qué vamos a hacer con ellos? No se van a quitar de un día para otro tampoco. Entonces aquí tenemos que saber que la ciudad ha cambiado. Todos, repito, quisiéramos, el barrio tradicional en el que nacimos ya no es así, ya entonces pusieron una droguería, ya pusieron algo así, una floristería, un cafecito para tomar algo, porque uso mixto no significa que entonces vamos a tener bares y vamos a tener prostitución, como algunos lo han malinterpretado y mal comunicado a la ciudadanía. Lo que hacemos en la ponencia es decir, respetamos esos barrios residenciales y le ponemos una categoría nueva, R1A. Pero ¿qué pasaría entonces con este podcast? ¿En qué quedaría la situación de Modelia? Vamos a discutir porque yo quito el polígono, Juan Felipe lo deja, los dos tenemos argumentos, los dos tienen unos derechos, los dos existen y cohabitan en un mismo espacio. Todavía no es claro qué va a pasar. Tenemos que hablar. Bueno, concejal Juan Felipe Grillo, la concejal Lucía Bastías dice que hay que dar esa discusión. ¿Usted por qué estaría de acuerdo con que de alguna manera se legalizara toda esa zona de rumba en Modelia? Mire, Yacid, para no politizar la discusión, suena muy bonito de puertas para afuera tratar de defender una zona comercial que en una primera instancia el constructor la determinó con esa vocación de uso. Modelia, cuando se construye, al interior de sus dinámicas se crea este espacio para lavanderías, para cafés, para restaurantes, para comercio de mediano impacto, y a través del tiempo se fue consolidando una zona que tiene una vocación de bar y otras zonas de comidas y bebidas. Durante más de 20 años, distintos bares de estos sectores le han hecho el juego a la norma y se camuflan como clubes, no cumplen las normas en materia de insonorización, no cumplen las normas en materia de restricción de horarios, no tienen sinergias con las instituciones a nivel local y distrital. Y si nosotros dejamos tal cual la norma,
como está contemplada antes de que se apruebe este POT, vamos a seguir con esas mismas dinámicas. ¿Cuál es la verdadera ganancia para la comunidad de Modelia si nosotros continuamos con la misma norma que durante 20 años varios comerciantes se la han pasado por la faja? Nuestra invitación es a disminuir el impacto de este polígono, acorde a lo que presenta la administración, y que se genere una simbiosis entre los comerciantes de la zona y los residentes, para que entre semana, por ejemplo, Yesid, como sucede en Ámsterdam, estos espacios se puedan destinar para jugar ajedrez, para que las madres cabezas de hogar puedan cuidar los niños de las jóvenes que están trabajando, para que se genere una convivencia y de alguna otra manera se le pueda sacar usufructo y provecho a esta zona, que como dice Lucía, también genera empleo, que como dice Lucía, también genera unas dinámicas interesantes. Nuestra invitación es a que se regularice esta zona, para que quienes verdaderamente puedan prestar algún tipo de servicio lo hagan dentro de lo que está contemplado en la ley. El Código de Policía, la Ley 232 del 95, lo que contempla verdaderamente un marco regulatorio para que puedan funcionar de manera legal. Si no, mientras tanto, seguimos en el mismo juego. Bueno, antes de pasar al otro tema, ¿algún comentario sobre bares y zonas residenciales, concejales? ¿O pasamos a otro tema? Sí, porque no solamente ese problema de bares, me llama la atención el concejal Grillo, que haya mantenido ese polígono en Modelia, porque en las reuniones que había tenido con esa comunidad había dicho que y estaba de acuerdo con que ese polígono no se tenía que legalizar. Pero además, no solamente es los usos de alto impacto de esos polígonos, sino también es esa norma general de unos usos mixtos generalizados sin detallar. Ya Bogotá tiene usos mixtos, o sea, las zonas residenciales hay zona residencial como uso principal y complementarios unos usos, o sea, no quiere decir que hoy en las zonas residenciales sean exclusivamente residenciales, hay panaderías, hay pequeño comercio y todo, pero como está, por ejemplo, Rosales no. Unos pocos, pero como está fijado el POT de manera general unos usos mixtos, y ante la complejidad del POT y la falta de claridad de las normas, porque todo va a terminar definiéndose en detalle por la administración de manera unilateral, eso también abre una ventana inmensa que amenaza a los barrios residenciales. Es extremadamente grave. Para finalizar, Gonzalo Pastillas. No, creo el tema de uso mixto está reglamentado, pero aquí lo que se trata es de dar una misma norma. Es que aquí construían de la 72 para el norte de una manera y en Ciudad Bolívar para otra. Lo que está haciendo el POT es dar garantías y seguridad jurídica a quienes van a hacer uso del suelo, que pueden ser los vecinos mismos, los familiares que se asocian para hacer una construcción, pero no que tengamos unas normas en un lado y otras en otra y dependa de tanta decreto, de tanta resolución, sino que tengamos una única norma jurídica que dé tranquilidad a todos. Y en el uso mixto del suelo, si bien había claridades en algunos barrios, en otras no. Y aquí lo que hemos hecho en las dos ponencias con Juan Felipe, porque ese tema lo discutieron nuestros equipos, es proteger a los residentes de esos barrios que tanto lo estaban pidiendo y dejar claro con esa nueva categoría R1A que los vamos a proteger. Aquí no vamos a permitir, porque a veces nos ha pasado también que vamos a un barrio residencial y dicen, aquí solo queremos uso residencial, no queremos uso mixto, pero yo quiero que me pongan una droguería allí, pero quiero que me pongan una floristería allí. Para eso es que necesitamos el uso mixto, porque en la medida en que también tenemos movilidad y como lo propone el Plan de Ordenamiento Territorial, primeros pisos activos, nos ayuda a la seguridad, nos ayuda a las mujeres, nos ayuda a generar empleo, nos ayuda a que trabajemos en función de mejorar la caminabilidad en los barrios de la ciudad. Concejal Juan Felipe, para pasar al otro tema. Para cerrar con este tema, es decir, muy corto. Mire, la oposición no puede tildar a esta administración de irresponsable simplemente porque tiene una visión de ciudad de usos mixtos que ya se está generalizando a nivel mundial. Esto no es un invento que haya salido del sombrero de un mago. Lo que nosotros consideramos es que hay unos arraigos y hay unos barrios residenciales que a través de la historia tienen unas dinámicas sociales que se deben proteger, y por eso creamos esta nueva categoría de AAR1A, que es la categoría de protección residencial, que básicamente se remite a la norma original. Si el barrio es netamente residencial, por ningún motivo podrá tener ningún tipo de establecimiento de comercio, y eso lo logramos dentro de la discusión de esta ponencia y está incluido en las modificaciones de la misma. Adicionalmente, si el barrio tiene categoría para poder
implementar pequeños cafés, servicios generales que se denominan CS1, lo podrán hacer hasta de 80 metros. Es un avance significativo que nosotros hacemos en la ponencia, brindando las zonas residenciales. Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante para ver cómo queda en el POT a partir de ahora y hacia el futuro. Tiene que ver con el metro de Bogotá. Concejales, ¿qué establece el POT en materia de movilidad, en materia de metro para la ciudad? Una segunda línea se proyecta en este documento del POT que arrancaría en Los Héroes y se extendería hacia la localidad de Suba. ¿Qué es lo que están proponiendo todos los candidatos a la alcaldía? Está contemplado en el POT. Eso, quisiera escuchar sus puntos de vista sobre POT y metro. Concejal Manuel Sarmiento. Ese es un POT que parte de esa falsa tesis de Peñalosa que tanto daño le ha hecho a la ciudad, que Transmilenio le hace lo mismo que un metro. Y que Transmilenio puede sustituir el metro. Eso es un absurdo y pues hemos pagado las consecuencias durante tantos años. Y parte porque el artículo del POT señala que los principales corredores van a ser atendidos o con BRT, o sea, o con Transmilenio o con metro, o sea, equipara, pone al mismo nivel al sistema Transmilenio que al metro y están en niveles distintos. Los corredores de más alta demanda deberían ser atendidos por líneas de metro, mientras que los de media demanda por Transmilenio. Así debería ser, esto hace todo lo contrario. Entonces, por ejemplo, plantea el POT que de aquí a 12 años deberán haber en Bogotá 250 kilómetros adicionales de metro. Si hoy son 110, tendríamos 360 kilómetros de Transmilenio, perdón, no de metro, 250 kilómetros adicionales de Transmilenio, más los 110 que tenemos actualmente serían 360 kilómetros de Transmilenio, versus si se construyen las dos líneas del metro que están proyectadas en el POT, que no creo, tendríamos 40 kilómetros de metro no más, o sea, 1 kilómetro de metro por cada 8 kilómetros de Transmilenio. Y eso es absurdo, me van a decir, no, es que no se pueden hacer tantas líneas porque eso es muy caro y demás, pero si los recursos son escasos, vamos a priorizar en líneas de metro, no en Transmilenio, porque eso parte de esa falsa tesis de Peñalosa. Pero además déjenme decir esto último, establece el POT que sobre los corredores de Transmilenio, sobre las troncales, se van a hacer redensificaciones. O sea, ya hoy troncales que son caóticas, que no aguantan más demanda y le van a poner más gente a vivir en edificios altos alrededor de las troncales de Transmilenio y van a empeorar el hacinamiento de las troncales. Es que es un absurdo, es contradictorio el mismo POT. No se puede establecer también como una regla general que todos los corredores viales deben tener redensificación porque como están son obsoletos. Bueno, primero el tema del transporte hay que mirarlo integralmente. Lo que plantea el POT es multimodalidad. Multimodalidad, una ciudad caminable, hay mucho espacio público en este plan de ordenamiento territorial que lo venían planteando tímidamente todas las anteriores revisiones, tanto la que anularon en el Consejo de Estado como la que no pudo presentar Samuel Moreno y Clara López, como las que se venían trabajando. Aquí es importante el espacio público y el tener espacio público, el doblarlo de 4 metros cuadrados por persona, pasarlo a 8 y 10 y nos van a ayudar muchas zonas de la ciudad. Creo que eso es importante porque hace parte de la modalidad, aunque a veces nos ignoran a los peatones que caminamos esta ciudad. Segundo, el tema del Transmilenio. Por supuesto que hay que seguir haciendo líneas de Transmilenio, ¿no ven que es lo que solucionó la movilidad en la ciudad? ¿No recuerdan cómo era antes el tema del transporte en Bogotá? Y claro que se quedó pequeño, quedó pequeño porque durante 12 años no construyeron un solo kilómetro de Transmilenio porque creían que afectaban a una persona y afectan a los ciudadanos bogotanos. En el tema del metro, vamos adelante con la primera línea del metro, pese a los esfuerzos de la oposición de acabar con todo proyecto estratégico de la ciudad, se sigue adelante con la primera línea del metro. Primera fase, está contemplada la segunda fase dentro del plan de ordenamiento territorial y adicionalmente, y me encanta que todos los candidatos, Miguel Uribe, Claudia López, Carlos Fernando Galán, no Holman Morris, sino porque le gusta el metro bajo tierra únicamente, estos tres han estado planteando si harían la segunda línea del metro, lo que nos pone en otra dinámica en la ciudad, es decir, ya están siendo responsables 3 de los 4 candidatos a decir, van a jalarle a la segunda línea del metro, que el trazado general, porque no hay trazado específico, porque no hay estudios, sería bajando por Los Héroes, coger la 80 y llegar de Engativá y llegar a la localidad de Suba. Así es, concejal Juan Felipe Grillo. Mire, el Transmilenio ha sido una solución innegable para la movilidad en Bogotá. 12 años estancado. Un proyecto de semejante envergadura donde no se le invirtió un solo peso para sacar adelante 1 kilómetro de este sistema de transporte público. Si usted no invierte en un proyecto de semejante envergadura, claramente se estanca y no cumple las necesidades de la gente y de la ciudadanía. Esta administración le ha apostado
a renovar la flota en casi 1.500 buses nuevos, amigables con el medio ambiente, y adicionalmente, Yesid, se quiere contemplar y se quiere trazar dentro de este plan de ordenamiento territorial una nueva fase de Transmilenio para mejorar las condiciones de movilidad de los ciudadanos. Pero aquí hay proyectos ambiciosos muy interesantes para poder lograr proyectos costo efectivos en materia de movilidad, en movilidad inteligente. Se crean las zonas para que se puedan parquear patinetas eléctricas, para que se puedan parquear bicicletas eléctricas, para que los ciudadanos puedan utilizar este tipo de transporte alternativo en su última milla, así disminuyendo tiempos de viaje, disminuyendo la emisión de gases contaminantes y promoviendo también este tipo de sistemas de transporte que generan sin lugar a dudas empleo y dinamizan la economía en Bogotá. Bueno, concejal, en ese momento desea usted replicarle a la concejal Lucía, al concejal Juan Felipe Grillo, el tema de Transmilenio. Sí, es que es absurdo insistir en que Transmilenio hace lo mismo que un metro, no tiene la misma capacidad, no tiene la misma velocidad. Ese es el fracaso de Transmilenio, el gran fracaso de Transmilenio es ese, que Peñalosa lo impuso como un sustituto del metro. Entonces, cuando ustedes en el POT ven que un artículo dice los principales corredores viales van a ser atendidos o con metro o con Transmilenio, o sea, equiparando los dos al mismo nivel, pues eso es un absurdo. Es transporte masivo, es que es transporte masivo. No son distintos, puede que los dos sean transporte masivos, pero el metro tiene la capacidad de transportar fácilmente 60.000 pasajeros hora sentido. Transmilenio pasa los 30.000 y ya viajan como sardinas enlatadas. El metro va a 35 kilómetros por hora, Transmilenio viaja a 25 kilómetros por hora. Son distintos, a pesar de los dos están incluidos en el transporte masivo. Y cuando uno ve el POT y dice es que queremos 250 kilómetros adicionales de Transmilenio y apenas tendríamos 40 kilómetros de metro, pues uno dice, ¿cómo se les ocurre insistir en esa idea tan absurda que nos ha generado estos daños? Hoy la gente está pagando los pasajes más costosos de América Latina por uno de los peores servicios de transporte público gracias a esa idea del alcalde Peñalosa de imponer a Transmilenio en sustituto del metro. Lo que pasa es que cada vez que hablamos de metro nos toca desmentir tantas mentiras. No hubo metro porque el presidente de la República, el señor Ernesto Samper Pizano, que miente aún todavía después de todo lo que le ha pasado en relación con el metro, no dio un solo peso siendo bogotano para que tuviéramos la primera línea del metro. La excusa de él fue que dedicó la plata para el terremoto de El Quindío y el eje cafetero. Segundo, el tema de Transmilenio no lo desarrollaron durante 12 años y es necesario, es transporte masivo y hablamos de multimodalidad. Irresponsable sería que este plan de ordenamiento territorial dijera, sí, vamos a hacer 3, 4 líneas de metro cuando no hay recursos y cuando no hay estudios de detalle. Por lo menos que los candidatos estén hablando ya 3 de 4, de que vamos a hacer la primera línea del metro, que continuaría en la segunda fase, y que vamos a hacer la segunda línea de metro, es un avance para los ciudadanos bogotanos que son los que sufren. Y aprovecho para recordar aquí un senador de la República que jamás monta en transporte público, que jamás tiene pico y placa porque no se baja del carro y está feliz porque quitaron Transmilenio por la séptima que tanto necesitamos, no nosotros, los que estamos en esta mesa, los que viven en el borde oriental de la ciudad. Entonces, bienvenido que alrededor del transporte masivo de la ciudad, sea metro, sea Transmilenio, se pueda construir y se pueda hacer como en todas las ciudades del mundo que están trabajando en función de tener ciudades compactas, densas y cercanas. Concejal Juan Felipe Grillo, para cerrar, metro, Transmilenio, POT, ¿qué observa usted? Mire, la gran pregunta es ¿dónde estaban las administraciones anteriores para la ejecución del proyecto metro? Hoy en día se ha avanzado de manera significativa en la ejecución y estamos a puertas de entrar a licitar este proyecto que sin lugar a dudas va a cambiar la vida de decenas de miles de bogotanos. La pregunta es, ¿cuánto es el costo para la ciudad en materia económica de 1 kilómetro de metro? Bien sea elevado, bien sea subterráneo, y cuánto es el valor económico de 1 kilómetro de Transmilenio. Son sistemas que se complementan. No se trata de decir qué es mejor, si es elevado o es subterráneo. El Transmilenio, sin lugar a dudas, ha sido un sistema que le ha mejorado las condiciones de vida a muchos bogotanos a la hora de desplazarse. Obviamente tiene deficiencias, obviamente tiene peros y tiene bemoles, pero debemos mejorar esas condiciones en materia de seguridad, en materia en materia de seguridad, en materia de costo de tarifa, y por otro lado,
también las rutas que sean un poquito más ajustadas a lo que se contempla en los horarios de Vamos Transmilenio. al otro tema. Una Bueno, cosa pero de 30 sí. segundos sobre la primera línea del metro. Miren, nosotros la tenemos demandada ante el Consejo de Estado por ilegal, porque se estructuró de manera ilegal y porque es inconveniente, termina siendo un alimentador de Transmilenio. Estaciones, distancia promedio entre estaciones en la Caracas de 1.8 kilómetros, el estándar mundial es de 1 kilómetro. O sea, hagamos las cosas bien, no bajo la idea falsa, equivocada del alcalde Peñalosa, que Transmilenio es muchísimo mejor que el metro porque hace lo mismo pero sale más ¿A barato. usted no les ha gustado nada del alcalde Enrique Porque no lo Peñalosa? hace bien, Nada en no lo 4 hace años, bien. solo Miren, criticar que es fácil. Pero miren, yo aquí doy cifras, Criticar pero es yo fácil. aprovecho esta No les gusta el intervención, metro, pero no les yo- gusta yo Transmilenio, no les aprovecho- gustan pero los yo parques aprovecho- ni las yo canchas, no les aprovecho gusta esta- nada. Yo aprovecho esta intervención de Lucía Bastidas para decir, aquí yo doy cifras, muestro cuál es la distancia promedio entre estaciones, los números, etcétera, y lo único que dicen es que a la oposición no le gusta nada. Ojalá No, refutaran las cifras, los debates los hemos argumentos que hecho, yo doy. los Aquí- hemos debatido. Aquí no he rebatido Lo que pasa absolutamente es que nada, es doctora más fácil Lucía Bastidas. criticar que hacer. No, rebatan las cifras, yo doy una serie de 62 colegios argumentos, que no les yo gusta. di una serie de argumentos Metro que no les con gusta, cifras, Transmilenio con que no les indicadores gusta. y demás. Es increíble que no me expliquen cómo es que la tasa de crecimiento No te poblacional las va a dé aumentar aquí en los de próximos profesor años. querido, porque este no es el No me escenario. hace profesor, Debatimos está cada dando unas tema en el cifras Consejo de Bogotá, como lo fundamentadas en hemos una hecho. serie de análisis que he hecho. Bueno, muy bien, ahí Más está. fácil criticar que Así hacer. es en Canal Capital, todos los temas y todas las voces en igualdad de condiciones. Bueno, concejales, reserva Thomas Van der Hamen, ese es un tema igual de Otra mentira. apasionante para discutir. ¿Qué se establece en el POT sobre la reserva Thomas Van der Hamen? Concejal Manuel Sarmiento. Se establecen dos cosas. En primer lugar, con Ciudad Norte se plantea la urbanización de la unidad de planeamiento rural del norte, que es la zona que queda al norte de la reserva Van der Hamen. Eso afecta a la reserva. Es decir, yo invito a que confiemos en los estudios científicos. Desde el estudio que hizo el equipo de expertos encabezados por el profesor Thomas Van der Hamen, pasando por más de 50 estudios, incluso de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas y Naturales, no tienen que ver con la oposición a Peñalosa, se señala que para que la reserva Van der Hamen cumpla con esa función de conexión ecológica que tiene que cumplir, la zona del norte, que es la unidad de planeamiento rural, debe ser de suelo rural, no debe ser de suelo urbano. Y por lo que plantea es urbanizar esa zona norte. Pero además tiene una segunda amenaza, porque el alcalde Peñalosa no ha desistido de su idea de urbanizar la reserva con la propuesta de realindenamiento que tiene ante la CAR. Eso no lo ha definido la CAR, por lo tanto no lo puede meter en el POT. Pero en el articulado del Acaba POT, de responder, en el no está en el articulado del POT. POT, Lucía, el articulado No del POT está en el señala POT. que una vez salga esa definición de la CAR, si la CAR le da la razón al alcalde Peñalosa y permite el realindenamiento en contra de los estudios científicos, pues esa zona también va a quedar dentro de los criterios de la expansión urbana. Es muy grave. Repito, la afectación son por dos vías. La actual, por urbanizar la parte norte de la reserva, la unidad de planeamiento rural, que no se debería urbanizar, además son las mejores tierras agrícolas o de las mejores tierras agrícolas del país, y por el otro lado sigue abriendo la puerta dependiendo de que la CAR defina sobre la solicitud de realindenamiento. Bueno, como lo acaba de decir el concejal Manuel Sarmiento, no hay ningún problema porque no se toca la reserva Van der Hamen en el plan de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque se tienen en cuenta las determinantes ambientales del orden nacional, departamental y distrital, y además fueron producto de una concertación con la Corporación Autónoma Regional y la Secretaría de Ambiente. Ahora bien, ¿qué hay en la reserva Van der Hamen? Hay puros resoluciones y puros escritos porque nadie ha hecho nada por la reserva Van der Hamen. Lo que se buscaría en la propuesta inicial que escuchamos en el 2016 o 2017 del alcalde era ampliar la zona de reserva, pero hoy no se toca absolutamente nada. Pero además invitados, y ya han hecho varios programas aquí en el Canal Capital, a que miren qué hay en la reserva Van der Hamen, y tocaría comprar canchas de tejo, canchas de fútbol, canchas de básquetbol, colegios, universidades, vivienda y cementerios. Entonces hay que empezar a proteger la reserva Van der Hamen. Y yo sí creo que en el próximo plan de desarrollo en el Consejo de Bogotá debemos dejarle platica a la reserva Van der Hamen para que sea una realidad. En el POT no pierdan el tiempo porque no existe y no se toca absolutamente nada. Concejal Juan Felipe Grillo, usted es otro de los ponentes. Van der Hamen en el POT. La reserva Van der Hamen actualmente en el plan de ordenamiento territorial que presenta la administración Peñalosa no se toca. Lo que sí se va a desarrollar, que ya lo hemos discutido en reiteradas ocasiones en este panel, es el desarrollo de Lagos de Torca, un proyecto en el norte de la ciudad que va a permitir el desarrollo urbano organizado
que no afectará el medio ambiente, sino por el contrario le permitirá a decenas de miles de bogotanos poder usufructuar este espacio público que hoy en día le pertenecen a no muchas familias en terrenos gigantes que no tienen ningún tipo de usufructo real para la cantidad de bogotanos que hoy en día necesitan, por ejemplo, un nodo o un proyecto detonante como el Centro Deportivo Integral del Norte. Hoy en día 50.000 o aproximadamente 60.000 niños y jóvenes todos los fines de semana se concentran en unos terrenos en esa zona de la ciudad que tienen que arrendar y que claramente no tienen las condiciones para que ellos puedan desarrollar su potencial humano de una manera efectiva y eficiente a través del deporte. Nosotros dentro de este plan de ordenamiento territorial incluimos este centro deportivo en el occidente de la ciudad que le permitirá a estos jóvenes poder no solo disfrutar a través del deporte el ocio y estos horarios en la contrajornada escolar, sino también que se les vuelva un estilo de vida el deporte, se alejen así del ocio y de la drogadicción y así potenciar este tipo de iniciativas. ¿Cómo no le vamos a permitir a 60.000 niños y jóvenes que puedan disfrutar el deporte a través de un proyecto tan ambicioso como este? De ahí la importancia, insisto, de poder entender que el desarrollo sostenible invita a la coexistencia entre el desarrollo urbano y la proliferación de escenarios deportivos y de parques que permitan el usufructo de la gente. ¿Qué hacemos con decenas de miles de hectáreas allá destinadas inclusivamente al usufructo de unos pocos y de unos privados que no le sacan un provecho y que de alguna otra forma a futuro, más temprano que tarde, le permitirán a los bogotanos de una ciudad ordenada, una ciudad organizada que les permita mejorar sus condiciones de vida? Bueno, gracias concejal Felipe Grillo. Sobre este tema de la reserva Tumbas, déjame algo que anotar o pasamos al último tema ya para cerrar nuestro programa. Pues algo sobre... algo en 30 segundos. Yo invitaría tanto al concejal Grillo como a la concejal Bastías que revisemos qué han dicho todos los estudios científicos sobre la reserva, porque es que la afectación que se tendría en la unidad de planeamiento, a Brigitte le gustaba y es experta. La afectación que se tendría al urbanizar la unidad de planeamiento rural es bien grave, pero además la concejal Bastías plantea un poco como Peñalosa que pues ahí hay un poco de canchas de tenis y no sé qué, es que el plan de manejo ambiental, perdón, yo termino, es que el plan de manejo ambiental que expidió la CAR con fundamento en los estudios científicos dice, sí, aquí hay unas zonas degradadas, entonces hay que hacer unas zonas de conservación porque están bien, otras de restauración, reforestar y demás esas zonas degradadas y permitir una serie de usos, sobre todo Tomás Van der Hamen planteaba como una especie de agrópolis que se uniera también con la unidad de planeamiento rural. Eso debería hacerse porque eso lo dicen los científicos, concejal Grillo. Bueno, si usted no le cree a ellos, pues... Pero, por ejemplo, Brigitte Batix, que también sabe un poquito, que ahora es rectora de una universidad, cuando se le planteó la propuesta estuvo de acuerdo y decía, le gustaba a Brigitte la propuesta que había. Y lo que reiteramos es, plan de ordenamiento territorial, reserva Van der Hamen, no se toca para nada. Que les quede clarito. En 15 segundos le refuto lo de Brigitte Baptiste. Ya acuérdense que ella, mientras dirigía el Instituto Humboldt se pronunció y señaló que la propuesta del alcalde Peñalosa no estaba bien sustentada. Bueno, vamos con el último tema. Concejales, les pido puntualmente, porque este es otro proyecto macro que establece el POT, antes de despedir el programa, rápidamente sobre sus opiniones de Ciudad Río, que es un proyecto que contempla este POT. Concejal Manuel Sarmiento. Bueno, yo he planteado que ese es el otro caso de volteo de tierras, porque sin justificación se va a permitir la urbanización de zonas que hacen parte del área de protección del río Bogotá, que eso es realmente grave. ¿Por qué digo que es sin justificación? Reitero todos los cuestionamientos que existen sobre las cifras infladas de necesidades de vivienda y de crecimiento poblacional de los próximos años. Entonces, esas son unas zonas, incluso en este estudio que he mencionado varias veces de la Universidad Nacional, señala, hombre, esa es como una especie de barrera entre la parte occidental de la ciudad ya construida, que es la que tiene más problemas de espacio público y de buen urbanismo. Esa zona, en vez de urbanizar, se debería aprovechar para mejorar las condiciones urbanísticas de esos barrios del occidente de Bogotá, pero el alcalde Peñalosa lo que plantea es que todo eso debe pasar a suelo de expansión urbana y urbanizar suelos que hoy son de protección. Es otro de los inconvenientes de este proyecto de plan de ordenamiento territorial. Concejal Bastías. Bueno, teniendo en cuenta que el plan de ordenamiento territorial plantea respetar las sentencias frente al tema del río Bogotá, hay que entender también que el río Bogotá cambió, no es el mismo del 2000, cuando no había jarillones, cuando no se había invertido recursos, cuando no había una interinstitucionalidad que estaba trabajando por navegar el río. Ya se han hecho
varias navegaciones por el río y creo que es importante. El tema del PONCA ayuda a que trabajemos todo el trayecto del río, lo que se ha trabajado de cubrir las afluentes del río Bogotá, las quebradas y demás, es importante y hoy tenemos un río con otras características. El proyecto Ciudad Río lo que busca es efectivamente tener expansión urbana en una zona donde puedan tener vivienda personas de estratos populares, vivienda de interés social, donde tengan grandes zonas para la recreación, donde tengan posibilidades de caminar, donde tengan posibilidades de integrarse también con lo que nos da la naturaleza. Nosotros hemos reiterado en nuestro equipo, no le demos la espalda al río, hagamos el río algo importante para nosotros como lo han hecho en Montería, como lo han hecho en Cali, como lo han hecho en Medellín y desarrollemos este proyecto en el que van a ganar todos los bogotanos finalmente y sobre todo ese 40% que necesita vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social. Concejal Juan Felipe Grillo. En las grandes ciudades los ríos son la columna vertebral de las dinámicas sociales y urbanas. Hoy en día nosotros tenemos un río absolutamente contaminado y subutilizado. De ahí la importancia de avanzar en proyectos que no, por un lado, generen la navegabilidad del río, ojo, un proyecto supremamente ambicioso para que los ciudadanos lo puedan disfrutar. Y por otro lado, mitigar los impactos negativos cuando se desborda en épocas de lluvia. De ahí la importancia de mitigar y poder apropiarnos nuevamente los ciudadanos de un espacio fundamental, como decía la concejal Lucía, para que los ciudadanos tengamos la posibilidad de poder ir con nuestras familias, disfrutar de un espacio público agradable, amplio y suficiente. E insisto, no se contrapone el desarrollo urbano con la ejecución y la conservación de espacios amigables con el medio ambiente. El desarrollo sostenible creo que es transversal a este plan de ordenamiento territorial. Por supuesto se va a discutir con amplitud durante estos meses en la comisión del plan, pero la importancia es no darle la espalda a estas realidades sociales, económicas y medioambientales que se han venido dando en la ciudad durante años, donde administraciones anteriores no han invertido un solo peso, y aquí por el contrario lo que se quiere es empezar a despertar intereses, a que nos sacudamos como ciudadanos y entendamos que un río contaminado, un río que se desborda cada vez que llueve, un río donde la ciudadanía no se apropia de este espacio, no le conviene para nada a la ciudad y por el contrario la invitación es a que desarrollemos estos escenarios en beneficio de todos los bogotanos. Bueno, pues muy bien, ahí estaban tres miradas diferentes, distintas, dos a favor, una en contra del POT que ha iniciado su discusión en el Consejo de Bogotá. Con ustedes, concejales, hemos hablado de temas grandes, gruesos, vivienda, bares, cerros orientales, Metro de Bogotá, Reserva Thomas van der Hamen, Transmilenio, Ciudad Río. Para cerrar, un minuto cada uno y por favor les ruego mucha exactitud en este cierre. Comentarios finales sobre este POT y lo que viene para Bogotá en los próximos años. Concejal Manuel Sarmiento. Es una propuesta absolutamente inconveniente que se burló de la participación ciudadana, que es muy importante en el urbanismo moderno, que afecta a ecosistemas, que afecta a áreas de protección, que afecta los derechos de los residentes de los barrios tradicionales y particularmente por esos proyectos agresivísimos de renovación urbana. 9.000 hectáreas reconocen que solo pueden ejecutar 2.500, eso es un absurdo, desplazando a la gente porque ni siquiera establece garantías de permanencia para las personas que viven en estos barrios tradicionales. Por eso, no al POT del alcalde Enrique Peñalosa. Concejal Bastidas. El plan de ordenamiento territorial es una herramienta técnica que busca mejorar la calidad de vida de los bogotanos. Caminemos hacia adelante, no nos estanquemos. Es una posibilidad de que construyamos, de que por primera vez se saque una revisión general de un plan de ordenamiento territorial por acuerdo en el Consejo de Bogotá. Esto es importante. Se cumplieron todas las fases del 2016 en diferentes participaciones ciudadanas, no solo ahora con el cabildo que se hizo en el Consejo, sino que hubo 3 años de participación, de construir sobre lo construido, porque se tuvieron en cuenta el MEPOT, la propuesta de Samuel Moreno, la propuesta que se planteó en el 2003 y en el 2004, que es la revisión última que tenemos a través del 190. Es una oportunidad para avanzar. A nadie van a expropiar, la Reserva van der Hamen no se toca, el río Bogotá y los cerros orientales son respetados como parte de la estructura ecológica principal, y el que trabajemos no de espaldas al río, sino dándole la cara al río, los bogotanos, va a ser de verdad extraordinario. Así que los invitamos a que nutran esta discusión que vamos a tener en el Consejo de Bogotá, en la comisión del plan. Vamos a estar ahí todo el tiempo trabajando para que sea el mejor POT y podamos avanzar con una herramienta, como repito, que sea por acuerdo de la ciudad y no por decreto del alcalde Enrique Peñalosa. Su turno, concejal Felipe Grillo. Es la oportunidad para que repensemos la ciudad y la construyamos entre todos.
De ahí la importancia de recibir permanentemente las opiniones de los ciudadanos, en el caso concreto la protección de zonas residenciales, donde claramente había un vacío en la presentación de este proyecto y nosotros logramos al interior de la discusión y en la presentación de esta ponencia poder redimir esos errores y mitigar los impactos negativos que podría considerar los bares de alto impacto en zonas residenciales. La invitación es a que tratemos de entender que las dinámicas urbanas y sociales de la ciudad han cambiado y que debemos darle cara a este nuevo tipo de tecnologías como la movilidad inteligente para que de manera costo efectiva nosotros los ciudadanos podamos también entender y apropiarnos de estos espacios tan importantes para la ciudad. La invitación es a que concertemos, discutamos y construyamos el mejor plan de ordenamiento territorial posible para los próximos 12 años. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, concejales, por estar esta noche aquí en Canal Capital, debatiendo en Opina Bogotá los temas que le interesan a la ciudad. Concejal Manuel Sarmiento, gracias. Muchas gracias, Yesid, por su invitación. De nuevo, mis saludos al concejal Grillo, a la concejal Bastías y un saludo muy especial a toda la audiencia. Movilización social para hundir el POT de Peñalosa. Concejal Lucía Bastías, gracias por estar esta noche en Canal Capital. Muchas gracias. Construir sobre lo construido. Gracias por este espacio que le cuenta a los bogotanos las realidades del plan de ordenamiento territorial. Concejal Juan Felipe Tillo, gracias por estar esta noche en Canal Capital. Yesid, gracias por el espacio. Un saludo a Manuel y a Lucía nuevamente y a todos los televidentes. Muy buenas noches. Y a todos ustedes, como siempre, gracias por estar en sintonía de Opina Bogotá, el espacio de discusión y debate de Canal Capital, donde tocamos todos los temas y escuchamos todas las voces, porque de esa manera enriquecemos el debate público de la ciudad. Sigan con toda la programación de Canal Capital y como siempre los esperamos aquí a las 8:30 de la noche, donde conversamos, debatimos los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches.